El doctor dijo sus 3 hijas tenían días para vivir. Entonces el hombre más temido en Nueva York cayó a sus rodillas y lloró como un niño. Alexander Russo no había llorado en 15 años. No cuando mató su primer hombre a los 19. No cuando enterró su esposa Victoria 2 años atrás. Pero el día la doctora Catherine Wells dijo, tus hijas tienen quizás 2 semanas restantes. Ese día algo dentro de él se rompió. Emma, Sophie, Grace, 7 años de edad, muriendo. La leucemia había robado todo. Su cabello, su energía, su infancia. Ahora venía por sus vidas. Alexander estaba en el ala del hospital de su mansión en Connecticut, mirando fijamente a 3 pequeños cuerpos en camas de hospital, tubos en sus brazos, máquinas pitando, su respiración tan superficial, tenías que observar de cerca, solo para saber si aún estaban vivas. Había gastado millones, llamó a cada especialista que el dinero podía comprar. Amenazó doctores, sobornó investigadores, nada funcionó. Su reputación era una sombra oscura que se extendía a través de 5 estados, dejando un rastro de sumisión a su paso. Pero nada de eso importaba ahora. Grace, la más pequeña, abrió sus ojos. Su voz era apenas un susurro. «Papi, ¿voy a morir?» El pecho de Alexander se tensó. Él se arrodilló junto a su cama, tomó su pequeña mano en la suya. «No, bebé. Le prometí a tu mamá que te protegería». Pero incluso mientras lo decía, él sabía la verdad. Las estaba perdiendo. Y por primera vez en su vida, no había nada que pudiera hacer al respecto. Antes de continuar, pulsa ese botón de suscribirse y activa las notificaciones. Deja un comentario diciéndome desde dónde estás mirando. Y si crees en los milagros, sigue mirando porque a veces la esperanza entra por la puerta cuando menos lo esperas. La mañana siguiente, la mansión Russo se hundió en la atmósfera de una funeraria. Luz tenue se coló a través de pesadas cortinas negras, proyectando un escalofrío que se sentía como una morgue. Los arreglos florales que una vez habían sido vívidos estaban ahora marchitos, pétalos esparcidos sobre las mesas sin que nadie se molestara en limpiarlos. En la cocina, la cocinera se sentó inmóvil junto a ollas frías, sin hacer nada en absoluto porque, como ella dijo, los niños ya no podían comer de todos modos. El personal de la casa deambulaba de una habitación a otra como fantasmas, susurrando en rincones sombríos, evitando las miradas de los demás como si tuvieran miedo de admitir lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Toda la casa se sentía como si estuviera conteniendo la respiración, preparada para un final inevitable que todos podían sentir, pero nadie se atrevía a nombrar. Entonces ella apareció. Charlotte Brooks llegó a la puerta principal de la mansión Russo a las 8:00 de la mañana. Nadie la había invitado. Nadie la había programado. Ella simplemente estaba allí de pie ante la imponente verja de hierro como si fuera lo más natural del mundo. 28 años, cabello castaño recogido prolijamente en la nuca. Un abrigo viejo con hombros gastados por demasiados inviernos. Sin joyas, sin maquillaje, nada que llamara la atención. Pero sus ojos eran diferentes. En ellos vivía una tristeza tan profunda que pertenecía solo a personas que habían presenciado lo peor que la vida puede hacer. Y detrás de esa tristeza había una extraña firmeza, como si ella hubiera caminado por el infierno y no quedara nada que pudiera asustarla. 2 grandes guardias de seguridad la detuvieron en la puerta. Uno de ellos la miró de arriba abajo con abierto desprecio. Le preguntó quién era y si tenía una cita. Charlotte respondió con voz tranquila. Dijo que había venido por los niños. El guardia soltó un bufido de risa, el tipo de risa de alguien que había escuchado demasiadas promesas vacías. Le dijo que todos decían que habían venido por los niños y que ella debería hacer fila. Pero Charlotte no se movió.
Ella se quedó allí mirando su mirada como si tuviera más derecho a estar en ese terreno que cualquier otra persona. Ella dijo que en ese caso quería ver a quién estuviera a cargo. Quizás fue su terquedad, o quizás fue algo en sus ojos que hizo dudar al guardia. Él se dio la vuelta y llamó a alguien. 10 minutos después, la señora Sullivan apareció. La ama de llaves de 65 años había trabajado para la familia Russo durante 20 años. Ella había visto de todo, desde reuniones secretas a medianoche hasta disparos resonando desde el ala este de la mansión. Pero nada la había desgastado como los últimos 6 meses. Ella estudió a Charlotte de pies a cabeza, su expresión cansada y dudosa. Ella suspiró y dijo que era otra más. Durante los últimos 6 meses habían tenido 12 enfermeras, especialistas de Europa, curanderos, adivinos, y nadie duró más de 2 días. Charlotte no parpadeó. Ella dijo que no era enfermera. La señora Sullivan preguntó qué era entonces. Charlotte dijo que ella era la que no se rendiría. La señora Sullivan siguió mirándola por un largo momento. Había visto a demasiadas personas decir cosas así, solo para huir cuando veían a 3 pequeñas niñas acostadas en camas de hospital, su respiración débil, su piel blanca como el papel. Pero había algo diferente en los ojos de esta joven. No la confianza ingenua de alguien que nunca había enfrentado la muerte, sino la firmeza dura de alguien que había mirado a la muerte a la cara y aún permanecía de pie. «Escucha, niña señora», Sullivan dijo, su voz suavizándose un poco. «Esta casa está esperando morir. No queda nada por hacer más que esperar», respondió Charlotte. Su voz no vaciló ni el más mínimo. «Entonces quizás necesita a alguien que se niegue a esperar». El silencio se extendió. «Señora». Sullivan la miró de nuevo por mucho tiempo, como si intentara leer algo escondido detrás de esos ojos marrones. Entonces ella soltó un aliento. Preguntó si Charlotte quería conocer al señor Russo. «Bien», ella dijo, «pero no digas que no la había advertido». Charlotte asintió. Dijo que había recibido advertencias toda su vida, y nunca la habían detenido. La ama de llaves se dio la vuelta y condujo a Charlotte a través de la verja de hierro. Y mientras Charlotte Brooks pisaba los terrenos de la mansión Russo, ella no tenía idea de que acababa de entrar en la guarida de uno de los hombres más peligrosos de América. Ella no tenía nada en sus manos, ningún título, ninguna conexión, ningún plan, solo un abrigo viejo gastado y ojos que habían visto demasiado dolor. Pero ella cruzó esa verja como si tuviera todo el derecho a quedarse. La señora Sullivan llevó a Charlotte a través de los largos y huecos corredores de la mansión Russo. Charlotte la siguió en silencio, pero sus ojos nunca dejaron de absorberlo todo. Las altas ventanas estaban provistas de barrotes disimulados con cuidadosa delicadeza. A primera vista, meros patrones decorativos, pero en verdad acero sólido. Cámaras de seguridad se encontraban en cada esquina. Luces rojas parpadeando constantemente como ojos que nunca dormían. 2 grandes hombres de traje negro montaban guardia al final del pasillo, sus miradas frías como el hielo, brazos cruzados sobre sus pechos, siguiendo cada paso de Charlotte. Esta no era la casa de un hombre de negocios ordinario. Mientras pasaban, una puerta quedó ligeramente entreabierta. Charlotte echó un breve vistazo al interior. Una habitación amplia con una larga mesa de conferencias, múltiples pantallas de computadora, mapas clavados en las paredes y un estante para armas con docenas de armas de fuego, cada una alineada con orden meticuloso. Antes de que pudiera mirar más de cerca, señora, Sullivan le agarró el brazo. Su voz bajó a un casi susurro. «Mira hacia adelante. No hagas preguntas.
No quiere saber las respuestas que Charlotte dijo nada. Ella simplemente siguió caminando detrás de la ama de llaves. Se detuvieron en una pesada puerta de roble al final del pasillo. La señora Sullivan golpeó 2 veces, luego la abrió. La oficina de Alexander Russo era espaciosa y magnífica. Madera costosa, pinturas antiguas en las paredes, una alfombra persa bajo sus pies. Pero Charlotte notó otras cosas también. Una caja fuerte masiva en la esquina, monitores de seguridad mostrando imágenes de toda la propiedad, y un aire tan pesado se sentía como si la habitación misma estuviera conteniendo la respiración. Alexander estaba sentado de espaldas a la puerta, un teléfono pegado a su oído. Su voz era fría como el acero mientras hablaba al receptor. Dile a Maroney que si no tiene mi dinero para el viernes, perderá más que su compañía. Perderá la capacidad de caminar. Colgó, giró su silla, y su mirada cayó sobre Charlotte como cuchillas gemelas. ¿Quién eres? Charlotte respondió, su voz firme. Charlotte Brooks, estoy aquí para ayudar a sus hijas. Alexander soltó una risa áspera, una risa sin calidez en absoluto. Ayudar. Un doctor de Johns Hopkins no pudo ayudar. Un especialista de Suiza no pudo ayudar. Y tú, una nadie con un abrigo barato. ¿Crees que puedes ayudar? Charlotte no parpadeó. No soy una doctora. Entonces, ¿qué eres? ¿Una hacedora de milagros? ¿Una santa? Solo soy alguien que se niega a rendirse con ellas. Alexander se levantó de su silla. Él era casi una cabeza más alto que ella, de hombros anchos, toda su presencia irradiando autoridad y peligro. Caminó hacia Charlotte, usando su altura como los hombres como él siempre hacían, para intimidar, para forzarla a retroceder como todos los demás habían retrocedido antes. El ala médica está restringida. Mis hijas necesitan descanso, necesitan tranquilidad, necesitan. Charlotte lo interrumpió, algo que nadie se había atrevido a hacer en años. Los niños moribundos no necesitan tranquilidad, señor Russo. Necesitan a alguien que aún los mire como niños vivos, no como pacientes esperando morir, sino como pequeñas niñas que merecen reír una vez más. Silencio. Alexander se quedó allí, ojos entrecerrados, mandíbula apretada con fuerza. Él se acercó, tan cerca que Charlotte podía oler whisky y humo de cigarro en él, tan cerca que podía sentir el peligro emanando de él como calor de un horno. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes lo que les hago a las personas que me hacen perder el tiempo? Charlotte no dio un solo paso atrás. Ella sostuvo su mirada de frente, esos ojos fríos de un hombre que había matado, que había construido un imperio sobre sangre y miedo. No me importa quién eres, solo me importan 3 pequeñas niñas que se están quedando sin tiempo. El aire se tensó como un alambre estirado hasta el punto de ruptura. El hombre cuya palabra era ley en los rincones más oscuros de la ciudad, frente a una mujer que no poseía nada más que su propia voluntad inquebrantable. Y en ese momento, Alexander vio algo en sus ojos. No miedo, no codicia, no la debilidad que estaba acostumbrado a ver en todos a su alrededor, solo resolución. La resolución de alguien que no tiene nada que perder. Él le dio la espalda. Haz lo que quieras, pero mantente alejada de mí. Charlotte salió de la oficina. Justo afuera de la puerta, un hombre de unos 40 años esperaba. Marcus, el jefe de seguridad, su rostro inexpresivo, como si estuviera tallado en piedra. Él bloqueó su camino, su voz baja y uniforme. Cualquier cosa que veas en esta casa la olvidas. Cualquier cosa que escuches, nunca la escuchaste. ¿Entiendes? Charlotte respondió. Estoy aquí por los niños, no por nada más. Marcus la estudió por un largo segundo, como midiendo si se podía confiar en ella. Luego se hizo a un lado y la dejó pasar. Charlotte Brooks había entrado en la guarida del diablo.
Ella había visto las armas, los guardias, la crueldad fría en su voz. Una mujer inteligente habría huido, pero Charlotte Brooks había dejado de huir el día que enterró a su hija. Ahora solo sabía cómo luchar. La señora Sullivan llevó a Charlotte al ala oeste de la mansión, una sección que había sido convertida en una unidad médica privada. Cuando la puerta se abrió, Charlotte entró y su corazón se apretó. 3 camas de hospital de un blanco crudo estaban alineadas en fila. Frías paredes blancas, cortinas negras sellando las ventanas para que ni un solo hilo de luz pudiera pasar. El agudo hedor a desinfectante le golpeó la nariz, máquinas marcando ritmos constantes como una cuenta regresiva para un final que nadie quería imaginar. No había fotografías en las paredes, ni juguetes, ni color. Esta habitación no estaba destinada a vivir. Era una habitación donde el tiempo parecía detenerse, contando hacia un final inevitable. Y 3 pequeñas niñas yacían en esas 3 camas, como 3 flores marchitándose en la oscuridad. Charlotte se quedó allí por un momento, asimilándolo, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se quitó los guantes médicos que la señora Sullivan le había entregado y los tiró a la basura. La ama de llaves comenzó a decir algo, pero Charlotte ya se había movido hacia la primera cama. Donde yacía Emma, ella puso su mano desnuda contra la mejilla de la niña, sintiendo la piel frágil y helada bajo su palma. Emma abrió sus ojos, sobresaltada por la calidez en su carne. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Tu mano está caliente. Todos los demás usan guantes. Charlotte le dio una pequeña y dulce sonrisa. Los guantes son para extraños. Ya no soy una extraña. Emma la miró con la duda cansada de una niña que había visto a demasiadas personas ir y venir. ¿Quién eres? ¿Otra nueva enfermera? No, soy Charlotte y me quedo. Desde la cama del medio, Sophie preguntó suavemente, su voz tan ligera como un aliento. ¿Quedarte? ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que me necesites. Y desde la última cama donde yacía Grace, la más pequeña y débil de las 3 hermanas, una voz frágil se elevó. Cada palabra salía con esfuerzo, como si cada sílaba fuera una lucha extraordinaria. Todos nos miran como si ya estuviéramos muertas. Charlotte sintió su corazón romperse. Ella fue al lado de la cama de Grace y se arrodilló para que sus ojos estuvieran al nivel de los de la niña. Tomó la pequeña mano de Grace, tan fría y tan delgada que podía sentir cada pequeño hueso bajo la delicada piel. Entonces todos están equivocados, dijo Charlotte, su voz firme. No veo fantasmas cuando te miro, Grace. Veo luchadoras. Veo a 3 pequeñas niñas que nunca se han rendido. Grace la miró, sus ojos grandes brillando con algo que había olvidado durante mucho tiempo. Esperanza. Charlotte se levantó y caminó hacia la ventana. Ella agarró la pesada cortina negra y la abrió de golpe. La luz del sol inundó la habitación por primera vez en meses, ahuyentando la oscuridad como un milagro. Las 3 niñas entrecerraron los ojos, levantando sus manos para proteger sus rostros. Sophie soltó un pequeño gemido, demasiado brillante. Charlotte abrió la ventana, dejando que el aire invernal entrara a raudales. Frío pero limpio, barriendo una habitación que había estado sellada demasiado tiempo con el olor a medicina y enfermedad. Emma preguntó ansiosamente, «¿Nos pondremos aún más enfermas?» Charlotte se volvió hacia ellas, sus ojos suaves pero firmes. La luz del sol y el aire fresco nunca han enfermado a nadie, cariño. La oscuridad es lo que te ha estado lastimando. Esa noche, Charlotte se sentó en una silla entre las 3 camas de hospital. No leyó sus historiales, no revisó las máquinas, no hizo ninguna de las cosas que las enfermeras y los doctores antes que ella habían hecho. Ella solo cantó, una suave nana, una melodía simple que cualquier madre conocería. Su voz no era hermosa,
un poco desafinada en algunos lugares, pero extrañamente cálida. Emma habló de repente, su voz entrecortada por las lágrimas. Mi mamá. Mi mamá solía cantar esa canción también. Charlotte se tragó sus lágrimas. Entonces cantémosla para tu madre. De acuerdo. Y siguió cantando suavemente hasta que cada pequeña niña, una por una, cerró sus ojos. Por primera vez en meses, Emma, Sophie y Grace durmieron sin pesadillas, sin llorar en la oscuridad, sin llamadas desesperadas por su madre. Solo sueño pacífico. Antes de que se durmiera, Grace susurró, su voz tan pequeña que Charlotte tuvo que inclinarse para oírla. Señorita Charlotte, ¿estará aquí cuando despierte? Charlotte se inclinó, presionó un ligero beso en la frente de la niña y sintió la frágil calidez en su tierna piel. Lo prometo, cariño, estaré aquí mismo. Grace sonrió, una pequeña sonrisa, pero real, y luego cerró sus ojos. Charlotte se quedó allí en la oscuridad, observando tres pequeñas formas durmiendo en paz tranquila, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Ella no las limpió, simplemente las dejó caer. Ella había prometido. Una promesa de estar allí cuando despertaran. La misma promesa que había pronunciado una vez a otra pequeña niña en otra habitación de hospital en una noche oscura 4 años antes. Una promesa que no había podido cumplir. 3 días pasaron. 3 días en los que Charlotte no salió de la habitación de enfermos por más de unas pocas horas a la vez. Dormía en la silla entre las tres camas, despertándose cada vez que una de las niñas se movía, contando historias cuando no podían dormir, cantando nanas cuando el miedo se apoderaba de ellas. Y algo estaba cambiando, aunque nadie se atreviera a ponerlo en palabras. A las 6:00 de la mañana del cuarto día, Alexander se enderezó bruscamente en la cama por un sonido que no reconoció. Se quedó quieto un momento, escuchando, pensando que debía estar soñando. Pero el sonido volvió, más claro esta vez. Risas, finas, frágiles, débiles, pero inconfundiblemente risas. El corazón de Alexander comenzó a acelerarse. Sus hijas no habían reído en más de un año, desde que Victoria murió. Desde que la enfermedad comenzó a robarles pedazos una por una, la risa había desaparecido de esta casa como si nunca hubiera existido. Se puso su bata y se movió rápidamente por los largos corredores hacia el ala médica. Con cada paso la risa se hizo más distinta y su corazón se apretó alrededor de un sentimiento que había olvidado hace mucho tiempo. Cuando llegó a la puerta de la habitación de enfermos, se detuvo. La puerta estaba abierta, la luz del sol temprano inundaba la habitación, y lo que vio lo dejó sin poder creer sus ojos. Charlotte estaba de pie en medio de la habitación, sosteniendo un cepillo para el cabello como un micrófono. Estaba cantando, o más bien, estaba cantando deliberadamente desafinada de la manera más desastrosa posible. Su voz temblaba plana y errónea, más como el maullido de un gato que una canción. Y Emma, su mayor, se estaba riendo. La risa era débil, pero era real. Sophie aplaudió, sus ojos brillantes como pequeñas estrellas. Y Grace, la más pequeña, la más frágil, la niña que temía perder primero, tenía las comisuras de su boca levantándose en una sonrisa. Su primera sonrisa en meses. Alexander se quedó allí como petrificado. No entró. Se quedó en el umbral, mirando, escuchando, tratando de grabar este momento en su mente, como si pudiera desvanecerse en cualquier segundo. Este era un sonido que había creído que nunca volvería a escuchar. Esta era una vista que había perdido la esperanza de volver a ver. Charlotte lo notó en la puerta. Ella dejó de cantar y sonrió. «Buenos días, señor Russo. ¿Le gustaría unirse a nosotros?» Alexander no respondió.
No sabía qué decir. Emma giró su cabeza hacia su padre, su voz débil, pero extrañamente brillante. Papá. La señorita Charlotte canta tan terriblemente. Era la frase más larga y feliz que Emma había pronunciado en semanas. Alexander quería reír, quería llorar, quería aplastar a sus hijas en sus brazos, pero solo se quedó allí, con la garganta apretada, y luego se dio la vuelta y se alejó. No quería que nadie viera que sus ojos estaban húmedos. Esa tarde, la doctora Catherine Wells llegó para la cita regular de la familia. Ella había sido la médica privada de la familia Russo durante años. Ella había observado a Victoria durante el embarazo, asistido el parto de las 3 niñas, y también fue ella quien le había dicho a Alexander que a sus hijas solo les quedaban 2 semanas de vida. Ella examinó a cada niña cuidadosamente, verificó la presión arterial, escuchó corazones y pulmones, revisó las lecturas en los monitores, y su expresión se volvió más confundida con cada minuto. Cuando terminó, salió a hablar con Alexander, 2 carpetas en su mano. Alexander, necesito mostrarte algo. Ella extendió 2 juegos de resultados de pruebas, uno de la semana anterior y uno de hoy, y los colocó uno al lado del otro. Su recuento de glóbulos blancos se está estabilizando. El nivel de oxígeno en la sangre de Emma ha subido un 12%. El apetito de Sophie se ha duplicado. Está comiendo mucho más de lo que comía. Y Grace se detuvo, sacudiendo la cabeza como si no creyera lo que estaba diciendo. La fiebre de Grace ha cedido por primera vez en un mes. Alexander miró fijamente los números en la página, su corazón latiendo más fuerte. ¿Qué significa eso? Están mejorando. La doctora Wells estuvo en silencio por mucho tiempo. No lo sé, admitió, su voz densa con desconcierto. Médicamente, esto no debería estar sucediendo. No sin ningún tratamiento agresivo. No cuando volvió a sacudir la cabeza. No puedo explicarlo. Su mirada se desvió hacia la habitación de enfermos donde Charlotte estaba sentada junto a la cama de Grace, leyendo con voz suave. No sé qué está haciendo esa mujer, pero sea lo que sea que esté haciendo, no la detengas, no la cuestiones, solo déjala continuar. Alexander asintió, sin decir nada. La doctora Wells empacó su equipo y se fue, y él se quedó solo en el pasillo. Se acercó a la puerta de la habitación de enfermos y se quedó allí mirando. Charlotte estaba sentada junto a la cama de Grace, sosteniendo la mano de la niña, contando algún tipo de cuento de hadas. Sus hijas seguían pálidas, delgadas, débiles. Pero algo era diferente. Sus ojos ya no estaban apagados como antes. Sus mejillas tenían un toque de color. Parecían estar viviendo, realmente viviendo, no simplemente esperando morir. La ciencia no podía explicar esto. La medicina no podía explicar esto. Los números decían que sus hijas seguían muriendo, pero sus ojos decían algo más. Y por primera vez en meses, Alexander Russo sintió algo más que desesperación. Sintió la más pequeña amenaza de esperanza. Una esperanza que era aterradora y peligrosa, porque la esperanza podía hacer que la caída doliera 10,000 veces peor. Pasó una semana en la que pequeños estallidos de risa comenzaron a resonar más a menudo en la habitación de enfermos. Una semana en la que las niñas comieron más, hablaron más, y sus ojos comenzaron a brillar en lugar de permanecer apagados como antes. Esa madrugada Charlotte estaba en la cocina con la señora Sullivan. La ama de llaves preparaba el desayuno cuando Charlotte habló. Necesito algunas cosas, globos rosas y morados, decoraciones, ingredientes para hornear y velas. La señora Sullivan hizo una pausa, mirándola sorprendida. ¿Para qué? Charlotte respondió, su tono tan calmado como si estuviera comentando el clima.
Las niñas cumplirán 7 años en 10 días. Vamos a hacerles una fiesta de cumpleaños. La cara de la señora Sullivan se puso pálida. Dejó el cuchillo y miró a Charlotte con una expresión que contenía tanto lástima como preocupación. Señorita Brooks, una fiesta de cumpleaños. Esos niños quizás no. Ella no terminó la frase. No tuvo que hacerlo. Ambas entendieron lo que quería decir. Quizás no vivirían para ver su cumpleaños. Charlotte sostuvo su mirada sin la más mínima vacilación. Entonces les damos una razón para luchar por 10 días más. Una voz fría interrumpió desde la puerta de la cocina. Una fiesta de cumpleaños. Alexander estaba allí, y nadie sabía cuánto tiempo llevaba allí. Cuánto había oído. Su rostro estaba en blanco, pero su voz sonaba como acero enfriado. Charlotte se volvió para mirarlo. Sí. Alexander entró en la cocina, cada pisada pesada, como un martillo golpeando piedra. Una fiesta de cumpleaños para 3 niñas que podrían morir antes de poder soplar las velas. ¿Crees que eso es amable? Charlotte no retrocedió. Creo que es necesario. Alexander estalló. Eso es cruel. Su voz tronó por la cocina, y la señora Sullivan se encogió. Les estás dando falsas esperanzas. Las estás haciendo creer en un mañana que quizás nunca llegue. Y cuando se vayan, cuando tenga que enterrar 3 promesas vacías, ¿entonces qué? ¿Qué dirás entonces? ¿Cómo es eso amable? La cocina cayó en un silencio tenso. La señora Sullivan estaba pegada en un rincón, con miedo de respirar demasiado fuerte. Pero Charlotte no tembló. Se quedó allí, enfrentando la furia del hombre más poderoso de Nueva York. Y cuando habló, su voz tembló ligeramente, pero se mantuvo fuerte. Sé lo que se siente sentarse al lado de una cama de hospital, señor Russo. Sé lo que se siente ver a alguien que amas desvanecerse mientras el mundo sigue girando como si nada estuviera pasando. Hizo una pausa. Sus ojos se perdieron en la distancia, como si estuviera mirando un recuerdo doloroso que había tratado de enterrar durante mucho tiempo. Y sé la diferencia entre rendirse y darles algo a lo que aferrarse. La esperanza no es cruel. Rendirse es cruel. El silencio es cruel. Tratarlos como si ya fueran cadáveres, eso es cruel. Un pesado silencio se posó sobre la cocina. Alexander la miró fijamente, y por primera vez vio algo detrás de esos ojos marrones. No la terquedad ingenua de alguien que nunca había probado la pérdida, sino dolor. Dolor antiguo, profundo y crudo, nunca completamente curado. El dolor de alguien que había estado donde él estaba, que había visto lo que él estaba viendo y que había perdido lo que él temía perder. Charlotte Brooks no era meramente una mujer terca, aferrándose a una esperanza ingenua. Era alguien que había caminado por el infierno y había sobrevivido. Alexander no dijo nada más. La miró durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, como si intentara leer la historia oculta detrás de sus ojos. Luego se dio la vuelta y salió de la cocina, pero no lo prohibió, no la detuvo, no le ordenó que renunciara. Simplemente se fue. Cuando los pasos de Alexander se desvanecieron, la señora Sullivan soltó un aliento como si lo hubiera estado conteniendo durante todo el intercambio. Ahora miraba a Charlotte de manera diferente, ya no con escepticismo, sino con un respeto tranquilo. Entonces, dijo suavemente, supongo que necesitamos hacer una lista de compras. Charlotte exhaló, sus hombros caídos. No se había dado cuenta de lo tensa que había estado hasta que esa tensión finalmente se aflojó. Había ganado una batalla, pero la guerra aún era larga. Charlotte no solo luchaba por las hijas de Alexander Russo, ella luchaba una guerra que había perdido una vez antes. Y Alexander Russo, el hombre que nunca había retrocedido ante nadie,
Se encontró haciéndose a un lado para dejar espacio a una mujer que no tenía nada en sus manos excepto esperanza y un corazón roto. Esa noche, alrededor de las 11:00 Charlotte se despertó con el sonido de la tos de Grace. Revisó a las niñas y vio que aún dormían pacíficamente, pero se dio cuenta de que se habían quedado sin toallas limpias. Decidió ir a buscar más. La mansión Russo era enorme y complicada como un laberinto, y en la oscuridad, cada pasillo se veía igual. Charlotte se equivocó de camino y vagó por el ala este de la casa, un área en la que nunca había puesto un pie. Allí estaba más oscuro, más frío, sin las luces cálidas que suavizaban el resto de la mansión. Ningún personal se movía por allí. Solo había oscuridad y un silencio aterrador. Estaba a punto de regresar cuando notó luz colándose por la rendija de una puerta al final del pasillo. Voces se escuchaban, bajas y frías. Charlotte sabía que debía darse la vuelta, pero sus pies seguían moviéndose hacia esa luz como si estuviera hipnotizada. Se acercó, se pegó a la pared y miró a través de la estrecha abertura de la puerta medio cerrada, y lo que vio hizo que su sangre se helara. Alexander estaba de pie en medio de la habitación. Frente a él había un hombre de mediana edad. El rostro del hombre estaba magullado, sus labios hinchados, sangre brotando de la comisura de su boca. Sus manos estaban atadas a la espalda, sus rodillas en el frío suelo de hormigón. Marcos y otro guardaespaldas estaban detrás de él, rostros fríos como la piedra, sin un atisbo de emoción. Alexander habló, y fue la voz más fría que Charlotte había oído jamás. Más fría que la primera vez que se conocieron. Fría como si este hombre ya no tuviera rastro de humanidad. «Me robaste, Danny. $200,000. Pensaste que no me enteraría». Danny tembló, lágrimas y sangre mezclándose en su rostro golpeado. «Por favor, señor Russo, tengo una familia. Lo pagaré, lo juro». Alexander se inclinó y miró directamente a los ojos del traidor. «¿Tienes una familia? Yo también. La diferencia es que yo no traiciono a las personas que confían en mí». Luego le dio a Marcus un asentimiento, solo un pequeño asentimiento. No se necesitaron palabras. Marcus dio un paso adelante y le dio un fuerte puñetazo en el estómago a Danny. El hombre se dobló, tosiendo violentamente, saliva y sangre salpicando el suelo. Charlotte se tapó la boca con una mano para no hacer ruido. Alexander se enderezó y miró al hombre que se retorcía a sus pies con ojos que no tenían piedad en absoluto. «Tienes 48 horas para devolver hasta el último centavo. Si tengo que volver a buscarte, no seré tan paciente y tu familia necesitarán encontrar un nuevo proveedor». Danny sollozó, los sollozos de un hombre que se había quebrado por completo. «Sí, sí, señor Russo, gracias, gracias». Alexander le dio la espalda. «Sáquenlo de mi casa». Charlotte retrocedió, su corazón latiendo como un tambor de guerra, sus piernas temblando tan violentamente que casi se cae. Se dio la vuelta y se movió tan rápido como pudo sin hacer ruido, apresurándose por los corredores negros como la tinta hasta que regresó a su habitación. Se acostó, pero no pudo dormir. Las imágenes se repetían en su cabeza como una película de terror sin botón de pausa. Los ojos fríos de Alexander, el golpe sordo del puño contra la carne, los gritos suplicantes, la crueldad calculada en cada palabra, cada gesto. Este era el verdadero Alexander Russo, no el padre que se arrodillaba junto a la cama de su hija, no el hombre que lloró cuando escuchó el veredicto del médico, sino el jefe de la mafia que Nueva York temía. Un hombre que podía ordenar que golpearan a alguien como si fuera lo más normal del mundo. Charlotte yacía en la oscuridad, mirando el techo, su mente dando vueltas. Él era peligroso.
Él hería a la gente. Él lo era. Pero entonces ella recordó. Ella recordó la forma en que se había arrodillado junto a la cama de Grace, sosteniendo la pequeña mano como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Recordó el temblor en su voz cuando le preguntó a la doctora Wells si las iba a perder. Recordó sus ojos enrojecidos cuando vio reír a sus hijas. Los monstruos no lloran por sus hijos, ¿verdad? Se dio vueltas y vueltas hasta que la primera luz del amanecer se coló por la cortina. No tenía respuesta. Había visto la oscuridad en él, la crueldad fría y calculada que hacía que hombres adultos cayeran de rodillas y suplicaran. Este era el verdadero Alexander Russo, el monstruo que todos temían, y mañana tendría que enfrentarlo de nuevo. La mañana siguiente, Charlotte entró en la habitación de enfermos como hacía todos los días. Pero algo era diferente. Hablaba menos, sus ojos evitaban la puerta como si tuviera miedo de ver a alguien allí. Sus movimientos eran más mecánicos, careciendo de la calidez natural que las niñas habían llegado a conocer durante estos últimos días. Emma, la más sensible de las tres hermanas, lo notó de inmediato. Señorita Charlotte, ¿está bien? Se ve tan cansada. Charlotte intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Estoy bien, cariño. Simplemente no dormí bien anoche. Emma la observó un poco más, sus ojos aún infantiles, pero más viejos que sus años, como si supiera que algo andaba mal. Pero no volvió a preguntar. Entonces él apareció. Alexander entró en la habitación de enfermos, algo que rara vez hacía durante el día. Usualmente venía solo por la noche cuando las niñas estaban a punto de dormir, para besar sus frentes y susurrar buenas noches. Pero hoy llegó en medio del día y su mirada fue directamente hacia Charlotte. Señorita Brooks, necesito hablar. No una pregunta, una orden. Charlotte se puso de pie, su corazón latiendo más rápido, y lo siguió al pasillo. Cuando la puerta de la habitación de enfermos se cerró tras ellos, Alexander se volvió hacia ella, sus ojos afilados y fríos. ¿Viste algo anoche? Sé que lo hiciste. Charlotte trató de mantener su voz tranquila. No entiendo de qué está hablando. Alexander se acercó, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la áspera sombra de barba sin afeitar a lo largo de su mandíbula. Eres una pésima mentirosa. Tus manos están temblando. Silencio. Charlotte se miró las manos, y era verdad. Estaban temblando ligeramente. No pudo ocultarlo. El hombre Danny susurró, su voz tan suave como un aliento. ¿Lo mataste? Alexander respondió sin el más mínimo cambio de tono. No, pero lo herí, y lo haré de nuevo si es necesario. Charlotte lo miró, sentimientos chocando dentro de ella. ¿Cómo puedes hacer eso y luego entrar en esa habitación y sonreír a tus hijas? Alexander soltó un lento aliento, se apoyó contra la pared, y por primera vez Charlotte vio agotamiento en su rostro. No fatiga física, sino el cansancio de un alma estirada. Porque ellas son lo único limpio en mi vida. Él miró hacia la puerta de la habitación de enfermos, donde tres pequeñas hijas esperaban. Todo lo que he construido, el dinero, el poder, el imperio, todo está construido sobre sangre y miedo. Pero ellas son inocentes. ¿Son la razón por la que no me he perdido por completo?, preguntó Charlotte, su voz ahora más baja. ¿Pero cómo lo mantienes separado? El hombre que hiere a la gente y el hombre que canta a sus hijos para dormir. Alexander guardó silencio por mucho tiempo. Mi esposa me preguntó eso una vez. Victoria, ella sabía exactamente quién era yo, y aún así se casó conmigo. Hizo una pausa, sus ojos divagando como si en un recuerdo que vivía muy lejos. Ella solía decir, el hombre que sale de casa por la mañana no es el hombre que regresa por la noche. Me casé con el que regresa.
Ella mantuvo esos dos mundos separados. Ella me mantuvo separado. Cuando ella murió, casi dejó que la oscuridad lo devorara todo. Miró a Charlotte y había algo diferente en su mirada ahora, ya no tan fría como había sido. Entonces entraste y por primera vez desde que Victoria se fue, alguien me miró y no solo vio un monstruo. Charlotte sintió su corazón apretarse. No sabía cómo responder a esta repentina honestidad. Debo irme, dijo, su voz temblando un poco. Todo en mí me dice que debería huir, preguntó Alexander, su voz baja. Entonces, ¿por qué no huyes? Charlotte miró hacia la habitación de enfermos donde 3 pequeñas niñas esperaban su regreso porque esos niños me necesitan más de lo que yo necesito sentirme segura. El silencio se extendió entre ellos. Charlotte volvió a hablar. No pretenderé entender tu mundo. No pretenderé que no me asusta, respondió Alexander. No te lo estoy pidiendo, continuó Charlotte. Pero no me iré. Todavía no. No hasta. Se detuvo incapaz de terminar. ¿Hasta qué? Preguntó Alexander. Hasta que sepa que estarán bien. Se miraron en silencio más de lo usual, más de lo necesario. Ninguno de los dos habló de nuevo. Entonces Charlotte se dio la vuelta y regresó a la habitación de enfermos. Alexander permaneció solo en el pasillo, observándola desaparecer detrás de la puerta. Charlotte había visto ambos lados de él, el monstruo y el padre, la oscuridad y la esperanza desesperada. No podía reconciliarlos, no podía entenderlos, pero de alguna manera tampoco podía irse. Charlotte se despertó a las 5:00 de la mañana. No había dormido mucho estas últimas noches, en parte por los nervios, en parte porque quería que todo fuera perfecto. Mientras toda la casa aún estaba sumergida en la oscuridad, ella transformó silenciosamente la habitación de enfermos en un mundo de cuento de hadas. Globos rosas y morados colgaban por todas partes, desde el techo hasta las esquinas de las camas. Guirnaldas de oropel brillante capturaban el resplandor de pequeñas luces que había escondido debajo de flores de papel. Un gran cartel con las palabras «Feliz 7º cumpleaños, Emma». Sophie y Grace colgaban en la pared opuesta a las 3 camas. Flores frescas se encontraban en cada mesita de noche. Rosas y lavanda liberando una fragancia suave que ahuyentaba el olor a desinfectante que había perseguido la habitación durante tantos meses. Cuando la primera luz del sol del nuevo día comenzó a colarse por la ventana, Emma abrió sus ojos. Parpadeó, pensando que debía estar soñando. Luego se enderezó de golpe, la boca abierta, los ojos muy abiertos como canicas. Sophie, Grace, despiértense, despiértense, despiértense. Sophie y Grace se despertaron, y cuando abrieron los ojos, ambas se quedaron quietas. La fría habitación blanca a la que se habían acostumbrado había desaparecido, reemplazada por un mundo rebosante de color y alegría. Sophie rompió a llorar, no de dolor como tantas veces antes, sino de felicidad. Esto es una fiesta de cumpleaños, susurró Grace. Su voz temblaba. ¿Es real? ¿Es esto real? Charlotte se acercó, se arrodilló y abrazó a las 3 niñas. Feliz cumpleaños, mis valientes niñas. Lo lograron, lucharon y lo lograron. La fiesta comenzó justo después. La señora Sullivan entró, llevando un enorme pastel de 3 pisos glaseado en rosa y morado, 7 velas en la parte superior ardiendo con un brillo suave y chispeante. La estricta ama de llaves ahora tenía ojos enrojecidos, su sonrisa brillante como si ella también acabara de recibir el regalo más preciado de su vida. Y entonces Marcus entró, y toda la habitación estalló en risas. El jefe de seguridad, con la cara fría como el hielo, el hombre a quien Charlotte había visto golpear a alguien sin dudar,
Ahora llevaba un sombrero de fiesta de princesa rosa en su cabeza. Se veía completamente ridículo y él lo sabía. Sophie rió. Tío Marcus, te ves tan divertido. Marcus respondió, su expresión inmutable. Lo sé. Uno por uno, el personal entró para ofrecer deseos de cumpleaños. La cocinera, el jardinero, las criadas, todos llevaban una sonrisa. Todos tenían lágrimas deslizándose por sus mejillas. Durante meses se habían estado preparando para un funeral. Ahora asistían a una fiesta de cumpleaños. Entonces Alexander entró. La habitación quedó en silencio. Se quedó en la puerta un momento, mirando alrededor, mirando los globos, el pastel, las tres pequeñas niñas sentadas en la cama, con ojos brillando intensamente. En sus manos había tres pequeñas cajas envueltas en terciopelo rojo. Caminó hacia las camas de las niñas, se arrodilló y abrió cada caja a su vez. Dentro de cada una había una intrincada pulsera de plata, cada una grabada con un nombre. Emma, Sophie, Grace. Alexander habló, su voz ronca, como si cada palabra tuviera que abrirse paso. Su madre. Su madre las había mandado hacer antes de morir. Quería que las recibieran en su 7º cumpleaños. Yo las he guardado todo este tiempo. Tenía miedo de sacarlas porque no pudo terminar, pero todos entendieron. Tenía miedo de que este fuera el último regalo. Tenía miedo de que sus hijas no vivieran para recibirlas. Pero están aquí, continuó. Su voz temblaba. Lucharon y están aquí, y su madre querría que las llevaran. Las niñas abrazaron a su padre. Emma susurró. Gracias, papá. Sophie dijo, su voz quebrándose. Extrañamos mucho a mamá. Y Grace, la más pequeña, la más frágil, dijo algo que hizo que todos los corazones en la habitación se derritieran. Pero todavía te tenemos a ti, papá. Alexander abrazó a los tres niños y él lloró, sin esconderlo, sin vergüenza. El infame jefe de la mafia, el hombre al que Nueva York temía, estaba llorando en una habitación llena de globos rosas, rodeado de sus tres pequeñas hijas. Charlotte estaba en un rincón, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Miró a las tres niñas, su cabello comenzando a crecer en hebras finas y frágiles, un toque de color en sus mejillas, sus ojos brillando de alegría. Y recordó a otra niña pequeña, otra habitación de hospital, un 7º cumpleaños que nunca llegó. Después de la fiesta, cuando las niñas estaban dormidas de nuevo, sus manos aún llevaban sus nuevas pulseras de plata. Alexander encontró a Charlotte de pie sola en el pasillo. Gracias, dijo él. Por todo. Charlotte sacudió la cabeza. No necesitas agradecerme. Sí lo hago, dijo Alexander. Me diste algo que había olvidado que existía. ¿Qué? Preguntó Charlotte. Alexander la miró, sus ojos más suaves de lo que ella los había visto jamás. Esperanza. La creencia de que el mañana podría realmente llegar. Fue el día más feliz que la mansión Russo había visto en los últimos 2 años. 3 niñas riendo, un padre llorando de felicidad, una mujer de pie en el rincón recordando un cumpleaños que nunca llegó. Ninguno de ellos sabía lo que les esperaba. 2 días después de la fiesta de cumpleaños, el milagro seguía. Las niñas se hacían más fuertes cada día. Lenta pero seguramente, Emma ya podía sentarse, capaz de sostener una cuchara y comer su papilla sin que nadie la alimentara. Sophie insistió en sentarse junto a la ventana para ver caer la nieve, sus ojos iluminándose mientras los copos blancos pasaban por su vista. Grace seguía siendo la más débil de las 3 hermanas, pero hablaba más, reía más, y la pulsera de plata grabada con su nombre nunca dejaba su muñeca ni por un segundo. Esa tarde, Charlotte se sentó en el porche,
viendo caer los primeros copos de nieve. El frío le cortaba la piel, pero ella no entró. Necesitaba este momento de quietud. Necesitaba tiempo para respirar, para creer que las cosas realmente estaban mejorando. Pasos sonaron detrás de ella. Alexander salió, una taza de té caliente en su mano. Él no habló, simplemente le ofreció el té. Luego se sentó en la silla a su lado. Se sentaron así en silencio por mucho tiempo, mirando la nieve, escuchando el viento moviéndose a través de ramas desnudas. Entonces Alexander habló. «Sabes, mis hombres me tienen terror. Los políticos evitan mis llamadas. Pero tú me miraste a los ojos desde el primer día y no te inmutaste». Charlotte tomó un sorbo de té, sintiendo el calor extenderse por ella. ¿Debería tener miedo? Alexander se volvió hacia ella y su voz cambió, más suave, más sincera. «No, nunca me tengas miedo». Se miraron más tiempo de lo usual, más de lo necesario. Había algo en esa mirada, algo que ambos reconocían, pero ninguno se atrevía a nombrar. Desde dentro de la casa, la radio interrumpió el momento. Una gran tormenta de invierno se mueve hacia el noreste. Se espera que Connecticut reciba casi 1 metro de nieve. Se aconseja a los residentes que se abastezcan de lo esencial y eviten viajar. La señora Sullivan apareció en la puerta. «Señor Russo, estoy preparando suministros adicionales. El generador ha sido revisado». Alexander asintió, pero sus ojos seguían en Charlotte. La nieve empezó a caer más densa. Esa noche, Charlotte entró en la habitación de enfermos para revisar a las niñas por última vez antes de dormir. Todo estaba bien. Emma dormía profundamente, su respiración constante. Sophie sonreía en sus sueños, quizás soñando con la fiesta de cumpleaños. Grace estaba cálida, pero no preocupante. Nada inusual. Charlotte le metió la manta más ajustadamente alrededor, se inclinó y le besó la frente. «Duerme bien, angelito». Luego se sentó en la silla familiar entre las 3 camas, decidiendo que vigilaría esta noche. No sabía por qué, pero algo en su pecho no se calmaba. Afuera, el viento comenzó a aullar. La nieve caía más y más fuerte. Las ráfagas se hicieron más y más fuertes, y en algún lugar en la oscuridad, el destino se preparaba para ponerlos a prueba a todos. Para la mañana siguiente, Charlotte tendría que enfrentar la pesadilla de la que había estado huyendo durante 4 años. La tormenta golpeó a las 9:00 de la noche. El viento aulló como una bestia salvaje gritando en la oscuridad. La nieve golpeaba contra las ventanas con fuerza aterradora, convirtiendo el mundo exterior en un completo borrón blanco. Los árboles azotaban las paredes de la mansión. Cada impacto sonaba como un disparo, y entonces la energía se fue. La oscuridad engulló la casa en un instante, dejando solo el chirrido del viento y las alarmas penetrantes del equipo médico. Unos segundos después, el generador de respaldo se encendió, regresando una luz débil, justo lo suficiente para que las máquinas en la habitación de enfermos siguieran funcionando. Alexander salió corriendo a revisar la casa, su rostro tenso como un cable. Marcus corrió hacia él, voz baja y rápida. «Señor, todas las carreteras están bloqueadas. Estamos completamente aislados, sin entrada, sin salida». Alexander sacó su teléfono y miró la pantalla. Sin señal. Fue al teléfono fijo, levantó el auricular. Silencio. «¿Cuánto tiempo hasta que pase la tormenta?», Marcus respondió. «Según el pronóstico, al menos 36 horas». Alexander agarró la manija de la puerta, tratando de contener la impotencia que subía en su pecho. Marcus lo apartó, bajando su voz a un casi susurro.
Señor, tenemos otro problema. La familia Columbo podría aprovecharse de esto. Nuestros hombres fuera de la propiedad no pueden contactarnos. Somos muy vulnerables a un ataque. Alexander miró hacia la habitación de enfermos donde una luz débil se filtraba por la rendija debajo de la puerta donde yacían sus 3 hijas. Marcus continuó. Puedo organizar un perímetro defensivo, pero necesito su orden. El silencio se extendió. Entonces Alexander habló, su voz fría y definitiva. No. Marcus parpadeó. Mis hijas están en esa habitación. Si alguien viene, que vengan. Pero no las voy a dejar. No esta noche. Marcus lo intentó de nuevo. Pero señor, si los Columbo Alexander lo interrumpió, su voz como acero enfriado. Que venga todo el maldito mundo. Mi lugar está al lado de mis hijas. Marcus asintió, no dijo nada más, y se fundió de nuevo en la oscuridad. Charlotte estaba en el rincón del pasillo y escuchó todo. Ella no habló, pero algo cambió en sus ojos mientras miraba a Alexander. Regresó a la habitación de enfermos, se sentó en la silla entre las 3 camas y trató de mantenerse firme mientras la tormenta rugía afuera. Debió haberse quedado dormida sin darse cuenta. A las 2 de la mañana se enderezó de golpe como si alguien la hubiera despertado a tirones. No por un ruido, sino por instinto, el tipo de instinto que solo las personas que han visto la muerte antes desarrollan. La habitación estaba más fría de lo usual. El viento se colaba por el marco de la ventana, aunque estuviera bien cerrada. Charlotte miró hacia la cama de Grace y la sangre en sus venas se heló. Grace estaba temblando. Todo su cuerpo temblaba bajo 3 capas de mantas. Sus dientes castañeteaban. Su piel pálida como el papel. Charlotte se lanzó al lado de la cama y presionó una mano en la frente de Grace. Caliente, horriblemente caliente, como si hubiera un fuego ardiendo dentro de ese pequeño cuerpo. Grace, cariño, ¿puedes oírme? Grace abrió sus ojos, pero estaban apagados, sin ver, sin reconocer a quien estaba frente a ella. Sus labios se movieron. Mami. El corazón de Charlotte se sintió aplastado en un puño. No, cariño, soy Charlotte. Quédate conmigo. De acuerdo, no te vayas a ningún lado. Ella corrió al pasillo, su grito resonando por la noche. ¡Alexander! Él apareció en segundos, ojos salvajes de alarma, cabello despeinado por haber sido arrancado de un sueño inquieto. ¿Qué es, Grace? Ella tiene fiebre alta, muy alta, es grave. Intentaron bajar la fiebre de todas las formas que pudieron. Paños fríos en su frente, hielo del congelador envuelto en tela metido debajo de sus brazos y entre sus piernas. Pero la temperatura de Grace no bajó. Ten 40 y medio. Su respiración se hizo más superficial, más rápida, como si cada aliento fuera una batalla. Alexander estaba desesperado. Tenemos que llevarla a un hospital. Charlotte le agarró la mano. Su voz temblaba, pero se forzó a mantenerse firme. Las carreteras están bloqueadas. Los teléfonos están muertos. No podemos. La llevaré a pie por la nieve. Lo haré. No lo lograrás. Morirás allí afuera y ella morirá mientras esperamos. Tenemos que luchar aquí ahora mismo con lo que tenemos. El ruido despertó a Emma y Sophie. Se sentaron, vieron el caos, vieron a su pequeña hermana temblando en la cama. Sophie preguntó, su voz temblaba, ¿qué le pasa a Grace? Emma comenzó a llorar. Ella estará bien, ¿verdad, señorita Charlotte? ¿Papá? Nadie respondió, porque nadie sabía la respuesta. Los labios de Grace comenzaron a ponerse azul púrpura. Su pecho apenas subía y bajaba. Y Charlotte lo vio. Esos signos, esos sonidos, exactamente como lo que había visto 4 años atrás.
En otra habitación con otra niña pequeña, una niña que nunca despertó. Entonces sucedió lo más aterrador. El monitor cardíaco de repente cambió de ondas constantes a una línea perfectamente recta. El pitido familiar desapareció, reemplazado por un solo tono largo, uniforme, interminable. El sonido de la muerte. El tiempo pareció congelarse. Alexander se quedó como petrificado, su rostro blanco como el papel, sus ojos muy abiertos de horror. Él no podía respirar, no podía pensar, solo podía quedarse allí, mirando a su hija menor, inmóvil en la cama, labios azul púrpura, pecho llano subiendo. Emma y Sophie gritaron, sus gritos desgarrando la noche. ¡Gracie! ¡Gracie! La señora Sullivan se quedó en la puerta con una mano sobre la boca, lágrimas cayendo, sus hombros temblando con sollozos ahogados. Pero Charlotte no se paralizó. No podía paralizarse. No esta vez. Empujó a Alexander a un lado, su voz aguda y absoluta. «Muévete, muévete». Inclinó la cabeza de Grace hacia atrás, comprobó su vía aérea, luego colocó ambas manos sobre el pecho de la niña y comenzó las compresiones. 1, 2, 3, 4, 5. El primer minuto pasó en el infierno. 30 compresiones. 2 respiraciones, sin respuesta. El monitor seguía plano. El tono seguía constante y vacío. Charlotte siguió. El sudor le brotaba por la frente, deslizándose por su cara, goteando sobre el pecho de Grace. Respira, Grace. Vamos, respira. El segundo minuto, Alexander pareció despertar de la pesadilla. Se lanzó a la cama, se arrodilló y agarró la pequeña mano de Grace. Estaba helada, flácida, sin vida. Su voz se quebró. Ya no la voz de un poderoso jefe de la mafia, sino la voz de un padre viendo a su hija desvanecerse. Por favor, cariño, no hagas esto. No me dejes. Acabo de recuperarte. Acabo de empezar a ser un padre de verdad. Por favor, Dios mío, si estás ahí, tómame a mí en su lugar. Toma todo lo que tengo. Toma mi imperio, mi dinero, mi vida. Solo por favor, déjala vivir. Charlotte siguió presionando, lágrimas mezclándose con sudor, cayendo sobre el pecho de Grace. Sus manos comenzaron a doler. Sus músculos gritaban para que se detuviera. Pero ella no lo hizo. No pudo. El tercer minuto, Emma y Sophie se arrastraron más cerca, llorando sin sonido, sus lágrimas empapando las almohadas. Emma agarró el pie de Grace, su pequeña voz estrangulada por la desesperación. Despierta, Gracie. Lo prometiste. Prometiste que siempre estaríamos juntas. Sophie sollozó a su lado. No nos dejes. Por favor, no nos dejes. Charlotte estaba temblando. Todo su cuerpo temblaba, sus brazos tan agotados que sentía que podría colapsar. Pero no se detuvo. Respira, cariño. Respira. Tu papá te necesita. Tus hermanas te necesitan. Yo te necesito. No puedes rendirte. No ahora, no ahora. 3 minutos pasaron. La pantalla seguía siendo una línea recta. El tono seguía plano e interminable como una campana fúnebre que no dejaría de sonar. Charlotte disminuyó la velocidad. Sus manos temblaban violentamente. Su fuerza se agotaba. Miró el pequeño rostro de Grace, labios aún azul púrpura, ojos cerrados, ni una señal de vida. Alexander dejó caer su cabeza sobre la cama, sus hombros temblando, sus sollozos atrapados en su garganta. No, no, no otra, Emma gritó, un sonido que desgarró el corazón. Grace, parecía que todo había terminado. Parecía que todo había terminado. Parecía que la tormenta exterior había robado la última pequeña vida que quedaba en la familia Russo. Charlotte miró a Grace y vio a otra niña pequeña. La frontera entre el pasado y el presente se desvaneció,
como si el fantasma de su hija perdida hubiera regresado para acechar este momento desesperado. Cada empujón rítmico en el pecho de Grace era una súplica silenciosa por una segunda oportunidad de un milagro que pensó que se había perdido para siempre. El mismo silencio mortal. 3 minutos, el mismo lapso de tiempo, el mismo conteo desesperado, las mismas oraciones cayendo en el vacío. Charlotte había estado aquí antes, hace 4 años, con otra niña pequeña. Una niña llamada Rose. Una niña que nunca volvió. Pero Charlotte no se detuvo. Aunque sus manos temblaban tanto que apenas podía controlarlas. Aunque todo parecía desesperado. Aunque el tono largo y vacío seguía sonando como una sentencia de muerte, ella siguió comprimiendo el pecho de Grace, contando a través de respiraciones entrecortadas. 1, 3, 4, 5. El pasado y el presente comenzaron a difuminarse en su mente. Esta habitación se superpuso a otra habitación. El rostro de Grace se superpuso al rostro de otra niña pequeña. El fantasma de su pasado se fusionaba con la realidad del presente, alimentando una desesperación que no había sentido en años. La misma desesperación desgarrándole el pecho. Charlotte gritó, su voz destrozándose con desesperación. Con el dolor que había intentado enterrar durante 4 años, ella no otra vez, Rose. Vuelve. Se congeló por un segundo, dándose cuenta de lo que acababa de decir. Ese nombre, el nombre que no había pronunciado en 4 años, el nombre que había intentado enterrar profundamente en su corazón, junto con el dolor que nunca se desvaneció. Alexander levantó su cabeza cuando escuchó el nombre desconocido. Sus ojos se fijaron en Charlotte, llenos de preguntas. Rose, ¿quién es Rose? Pero no había tiempo para preguntar, no había tiempo para explicar. Charlotte sacudió la cabeza, ahuyentó cada pensamiento y siguió más salvaje, más fuerte, como si estuviera luchando contra la muerte misma. No puedes morir. No puedes morir. No esta vez. No esta vez. Y entonces sucedió. Una tos, pequeña, débil, pero real. Todos se quedaron quietos. La habitación pareció dejar de respirar. Otra tos, más fuerte. Entonces el pecho de Grace subió y bajó y subió y bajó. Sus pequeños ojos parpadearon, desenfocados, como si estuviera despertando de un largo sueño. Sus labios se movieron y un débil susurro escapó. Papi. El monitor cardíaco cambió de una línea recta a picos ondulantes, débil pero constante. Bip, bip, bip. El sonido más hermoso del mundo. Alexander gritó, el grito de un hombre rescatado del infierno. Ella está respirando. Oh Dios, gracias, ella está respirando. Él tomó a Grace en sus brazos, abrazándola fuerte como si pudiera desaparecer en el segundo que la soltara. Lloró en su cabello fino y frágil, las lágrimas empapándolo. Estás aquí, todavía estás aquí. Gracias, gracias. Emma y Sophie se apresuraron, rodeando con sus brazos a su padre y a su hermana, sollozando con felicidad. Las 3 hermanas se aferraron una a la otra, Alexander sosteniendo a las 3, un círculo de amor y lágrimas. La señora Sullivan cayó de rodillas al suelo. Sus manos temblaban mientras hacía la señal de la cruz, murmurando, gracias, Dios, gracias, María, gracias a todos los santos en el cielo. Pero Charlotte no abrazó a nadie. Ella se desplomó en la silla detrás de ella. Todo su cuerpo temblaba sin control. Su rostro estaba empapado. Sudor y lágrimas se mezclaban hasta que no pudo distinguir cuál era cuál. Sus manos aún temblaban, aún se sacudían, como si todavía estuvieran comprimiendo por reflejo,
como si su cuerpo aún no se hubiera dado cuenta de que todo había terminado. Ella observó a Grace en los brazos de Alexander. Observó a la pequeña niña respirando, viviendo, todavía aquí. Y por primera vez en 4 años, Charlotte lloró, no por pérdida, sino por alivio. Porque esta vez el milagro llegó. Porque esta vez ella no tuvo que ver un pequeño cuerpo enfriarse en sus brazos. Porque esta vez no había fallado. Alexander levantó la vista y captó la mirada de Charlotte a través de sus lágrimas. Y vio algo en sus ojos. No solo agotamiento, no solo alivio, sino dolor. Dolor profundo y antiguo, como una herida que nunca había sanado. La liberación de alguien recién rescatado de una pesadilla. Y un secreto que había guardado durante 4 años, guardado bajo llave en su corazón, sin dejar que nadie lo viera. Rose. Ese nombre resonó en la mente de Alexander. ¿Quién era Rose? La pregunta no fue pronunciada, pero estaba allí, colgando entre ellos como un hilo invisible. Grace estaba viva, contra toda probabilidad, contra la ciencia, contra todo lo que decía que no podía sobrevivir. Estaba viva. Pero en ese momento de rescate, Charlotte había revelado accidentalmente la herida que había llevado durante 4 años. Un nombre, un recuerdo, una niña pequeña que no había podido salvar. Después de que todo se calmó, Grace se durmió, su respiración constante, aún débil pero estable. Emma y Sophie yacían a cada lado de ella, con los brazos alrededor de su hermanita. Nadie dispuesto a irse ni por un segundo. La señora Sullivan vigilaba en la silla cerca de la puerta, sus ojos aún enrojecidos por el llanto, pero una sonrisa de alivio se posaba en sus labios. La sonrisa de alguien que acababa de presenciar un milagro. Afuera, la tormenta aún aullaba, el viento aún golpeaba contra las ventanas, pero dentro de la habitación todo había quedado en silencio. Alexander buscó a Charlotte, pero ella no estaba allí. Había desaparecido y nadie supo cuándo. Salió de la habitación de enfermos y buscó por todas partes. Su habitación estaba vacía. Los pasillos estaban en silencio. Finalmente, la encontró en la cocina oscura. Charlotte estaba sentada en el suelo frío, con la espalda contra el refrigerador, las rodillas recogidas en su pecho. Estaba temblando, pero Alexander sabía que no era por el frío. Era algo más profundo, algo que la desgarraba por dentro. Él no dijo nada. Él simplemente se sentó en el suelo junto a ella, apoyándose en los gabinetes, lo suficientemente cerca para que ella supiera que él estaba allí, lo suficientemente lejos para darle espacio para respirar. El silencio se prolongó, solo el aullido de la tormenta afuera y el tic-tac constante del reloj en la pared. Al fin, Alexander habló, su voz suave. Pronunciaste el nombre Rose. Charlotte no lo miró. Miró fijamente la oscuridad adelante, como si estuviera mirando a otro mundo, otro tiempo. Alexander preguntó de nuevo, más suave, Charlotte, ¿quién es Rose? Silencio. Entonces su voz llegó, pequeña y rota como cristal. Mi hija. Alexander dejó de respirar. Ella tenía 6 años, cabello como oro, ojos azules como el cielo. Le encantaba dibujar mariposas. Decía que cuando fuera grande quería ser una doctora que curaba mariposas. Charlotte soltó una débil risa, una risa tan dolorosa que cortaba. Leucemia, el mismo tipo que la de tus niñas, el mismo diagnóstico, lo mismo todo. Luchamos durante 8 meses. Quimioterapia, radiación, todo lo que los médicos pudieron intentar. Ella fue valiente, más valiente de lo que yo fui nunca. Charlotte hizo una pausa. Su voz se entrecortó como si alguien le estuviera apretando la garganta. Una noche, su corazón se detuvo justo como el de Grace esta noche. A las 2:47 de la mañana, recuerdo la hora exacta
porque el reloj de la pared era lo único que podía mirar mientras las lágrimas comenzaban a brotar, deslizándose por sus mejillas, goteando sobre sus manos, sobre el suelo helado. Hice compresiones igual que esta noche, el mismo conteo, las mismas oraciones, la misma súplica, pero ella no volvió. Alexander, la abracé, respiré por ella, presioné ese pequeño pecho hasta que mis brazos cedieron. Le rogué a Dios, regateé, grité, pero ella no volvió. Charlotte lloró. No el llanto silencioso con el que había vivido durante 4 años, sino un sollozo desgarrador y desbordante. El sollozo de 4 años de contención finalmente liberado. El sollozo de una madre que lo había perdido todo. La noche que murió, sostuve su cuerpo durante 3 horas. Las enfermeras intentaron llevársela, pero no la soltaría. No podía soltarla. Y le hice una promesa a ella, a mí misma, a Dios, que nunca, nunca dejaría que otro niño luchara solo de nuevo. Por eso vine aquí. Por eso no puedo irme. Porque veo a Rose en ellas, en Emma, en Sophie, en Grace. Cada vez que las miro, veo a mi pequeña niña. Y no puedo volver a fallar. No puedo. Su voz se rompió por completo. Y lloró como una niña, llorando como si su corazón se derritiera en lágrimas y se derramara sin fin. Alexander no habló. No había palabras para este momento. No había palabras lo suficientemente grandes para contener el dolor que ella llevaba. Él solo hizo una cosa. La atrajo a sus brazos. Charlotte sollozó contra su pecho. El sonido de su dolor desgarrando la cocina oscura, mezclándose con la tormenta afuera. Por primera vez en 4 años, dejó que alguien la abrazara mientras se desmoronaba. Por primera vez en 4 años, no tuvo que ser fuerte. No tuvo que fingir que estaba bien. No tuvo que estar sola. Había llevado ese peso sola durante 4 años. Culpa, dolor, una promesa que pensó que nunca podría cumplir. Pero esta noche, en los brazos de un hombre que acababa de conocer, Charlotte Brooks finalmente se permitió romperse. Y en ese rompimiento comenzó a sanar. Se sentaron así por mucho tiempo en la cocina oscura. Charlotte lloró hasta que no quedaron lágrimas por caer, hasta que su cuerpo cedió y los sollozos se convirtieron en nada más que respiraciones entrecortadas. Alexander no la soltó, no pidió más. Él simplemente estaba allí, firme y silencioso, presente como una orilla a la que ella podía aferrarse mientras la tormenta dentro de ella rugía. Por fin Charlotte habló, su voz ronca por el llanto. Nunca le he contado a nadie sobre Rose, sobre esa noche, sobre la verdadera razón por la que vine aquí. Alexander preguntó suavemente, ¿por qué? Porque decirlo en voz alta lo hace real. Y yo no estaba lista para que fuera real. Durante 4 años fingí que estaba bien. Fingí que había seguido adelante. Pero la verdad es que solo estaba huyendo. ¿Huyendo de qué? De la culpa, del fracaso, de la verdad de que no pude salvarla. Alexander le tomó la mano, su voz inesperadamente suave. Charlotte, no le fallaste. Charlotte sacudió la cabeza. Yo era su madre. Mi trabajo era mantenerla viva. Alexander se quedó en silencio por un momento. Luego habló, su voz baja y cargada de dolor. Y mi trabajo era mantener a Victoria a salvo, estar con ella cuando me necesitara. Pero no lo hice. Estaba afuera saldando cuentas mientras ella moría sola en la carretera. Un pesado silencio se posó sobre la cocina. Se sentaron uno al lado del otro en la oscuridad, cada uno llevando un fantasma propio. Alexander continuó. Ambos llevamos fantasmas. Ambos huimos de algo que no pudimos controlar. Charlotte levantó la cabeza y lo miró. Esa noche cuando te vi con ese hombre, cuando vi lo que podías hacer, el cuerpo de Alexander se tensó, preparándose para lo que venía. Charlotte continuó.
Quería huir. Parte de mí todavía quiere. Entonces, ¿por qué no huiste? Porque esta noche, cuando todo se estaba desmoronando, cuando la familia Colombo podía atacar, cuando tu imperio podía estar en peligro, tú elegiste quedarte con tus hijas, con Grace. Charlotte lo miró a los ojos. Te escuché. Que vengan. Mi lugar está al lado de mis hijas. El hombre que dijo eso no es un monstruo, Alexander. Eso es un padre. Alexander exhaló. Soy tanto el monstruo como el padre. No puedo separarlos. Charlotte le apretó la mano más fuerte, su voz ahora firme. Lo sé, y todavía estoy aquí. Alexander la miró, sus ojos llenos de sentimientos que no podía nombrar. Deberías huir. Todos huyen, Charlotte respondió, su voz apenas un susurro. Estoy cansada de huir. Alexander se inclinó, deteniéndose cuando sus labios estaban a solo centímetros de los de ella. Sus alientos se mezclaron en ese pequeño espacio, en la frágil distancia entre dos almas destrozadas. Charlotte susurró, no te tengo miedo. Él la besó suavemente, dulcemente, como si temiera que ella se rompiera si usaba más fuerza. Y ella lo besó de vuelta como una persona ahogándose, encontrando algo a qué aferrarse, como alguien perdido finalmente, encontrando una luz, como dos piezas rotas encontrándose en los escombros. Afuera, la tormenta comenzó a amainar. El grito del viento se suavizó, dando paso a la quietud del amanecer que se acercaba. La primera luz del nuevo día se coló por la ventana, cayendo sobre dos figuras sentadas en el frío suelo de la cocina. Se quedaron allí, frente a frente, sin necesitar más palabras. Porque a veces el silencio dice más de lo que el lenguaje jamás puede. Dos personas rotas, una que había construido un imperio sobre sangre y lágrimas, una que había enterrado su corazón con su hija. Se encontraron en la tormenta y de alguna manera, extrañamente, increíblemente, eso fue suficiente para empezar de nuevo. El día siguiente, la tormenta cesó. El sol salió por primera vez en 3 días, proyectando una cálida luz dorada sobre un mundo lavado de blanco. La nieve cubría todo, el techo, los árboles, la carretera que llevaba a la mansión. Pero el cielo era de un azul claro y limpio, como si hubiera sido fregado por la furia del viento. Las carreteras fueron despejadas lentamente y el mundo exterior comenzó a reconectarse con la casa que había estado aislada durante 3 días y noches aterradores. La doctora Wells llegó tan pronto como pudo. Examinó a Grace cuidadosamente, comprobó cada medida, escuchó su corazón y pulmones, estudió cada signo vital. Su rostro se volvió más perplejo con cada minuto, su ceño frunciéndose como si intentara resolver una ecuación sin respuesta. Finalmente se enderezó, sacudió la cabeza y miró a Alexander. Alexander, he sido doctora durante 25 años. He visto muchas cosas, pero ella se detuvo, buscando palabras. Después de un paro cardíaco, sin el equipo adecuado, sin un desfibrilador, sin medicación, esa niña no debería estar viva, Alexander respondió, su voz firme pero llena de gratitud. Pero ella está viva. La doctora Wells asintió. Sí, y no solo viva, sus lecturas son más fuertes de lo que eran antes de que su corazón se detuviera. Como si esa batalla hubiera reiniciado algo dentro de su cuerpo. Miró a Charlotte, sus ojos llenos de respeto. No sé lo que hiciste, no sé cómo lo hiciste, pero nunca te detengas. 2 semanas después, el milagro seguía desarrollándose. Las niñas se recuperaron a un ritmo que nadie se atrevía a creer. Emma podía caminar sola, usar el baño por sí misma y pedía libros todos los días. Sophie salió al jardín a jugar, a atrapar nieve,
riendo como si la enfermedad nunca la hubiera tocado. Y Grace, la niña que casi muere la noche de la ventisca, se recuperó la más rápido de todas, como si vencer a la muerte le hubiera infundido una fuerza infinita, como si nada en este mundo pudiera detenerla ahora. Pero no solo las niñas cambiaron. Alexander también cambió. Una tarde, su teléfono sonó. Negocios. Antes, él habría contestado inmediatamente, dejando todo para ocuparse de ello. Pero ese día, miró por la ventana y vio a Charlotte jugando con las niñas en el patio nevado. Sophie le tiraba bolas de nieve. Emma se reía. Grace intentaba construir un muñeco de nieve. Observó por un largo momento, luego apagó el teléfono. No contestó. Otra madrugada a las 6 horas, entró en la cocina e intentó hacer papilla para las niñas. Nunca había cocinado en su vida y el resultado fue quemado, humo saliendo a borbotones, la alarma de incendios casi gritando. La señora Sullivan entró corriendo, con los ojos muy abiertos. «Señor Russo, ¿qué está haciendo?» Alexander se dio la vuelta, su rostro cubierto de harina, y se rió. Una risa real, la primera en años. «Estoy aprendiendo. Claramente no soy muy bueno en ello». La señora Sullivan lo miró como si estuviera viendo a un extraño. Luego ella también se rió, el sonido llenando la cocina. Y un día Marcus entró con su expresión seria habitual. «Señor, la familia Columbo quiere una reunión. Proponen cooperación, expansión a su territorio». Alexander no levantó la vista del libro que leía a Grace. «Rechaza». Marcus parpadeó. «Señor, esta es una gran oportunidad que ya basta, Marcus. Diles que ya no me expandiré. Estoy fortaleciendo lo que importa». Marcus asintió y salió. Grace levantó la vista curiosa. «Papi, ¿qué significa fortalecer?» Alexander le besó la frente y sonrió. «Significa que estoy eligiendo quedarme más en casa, cariño». Una tarde, mientras Charlotte lavaba los platos en la cocina, Emma arrastró a Alexander a un rincón con Sophie y Grace detrás. Emma susurró, pero susurró lo suficientemente fuerte para que toda la habitación oyera. «Papá, ¿te gusta la señorita Charlotte?» Sophie interrumpió. Le gusta mucho», añadió Grace, «porque sigues sonriendo cuando ella está aquí, y cuando se va, te pones tan gruñón». Alexander respondió, tratando de mantener su rostro serio. «No estoy gruñón». Las tres niñas respondieron juntas. «Sí, lo estás». Alexander miró a Charlotte y sus orejas se pusieron rojas. Ella estaba en el fregadero de espaldas a ellos, pero sus hombros temblaban mientras intentaba no reír. Esa noche, Alexander encontró a Charlotte de pie sola en el porche, mirando un cielo lleno de estrellas. Él se acercó a su lado, se quedó allí en silencio por un tiempo. Luego habló, solo una palabra. «Quédate». Charlotte se volvió hacia él. «¿Qué? Quédate aquí con nosotros, conmigo», preguntó Charlotte, su voz ligera como un aliento. «¿Cuánto tiempo?» Alexander la miró directamente a los ojos, y en su mirada ya no estaba la frialdad de un jefe de la mafia, solo la sinceridad de un hombre abriendo su corazón. «Para siempre, si quieres, si nos aceptas». Charlotte no respondió con palabras. Ella solo apoyó su cabeza en su hombro y miró el cielo lleno de estrellas, y se quedaron así en silencio bajo la noche brillante. Ella no dijo que sí esa noche, pero tampoco dijo que no. Y para Alexander Russo, el hombre que había pasado su vida tomando lo que quería por la fuerza, aprendiendo a esperar, aprendiendo a pedir en lugar de exigir, ese fue el cambio más grande de todos. 5 años después, primavera, Connecticut. La mansión Russo ya no era lo que solía ser. Las pesadas cortinas negras se habían ido hace mucho tiempo, reemplazadas por delicados visillos blancos que ondeaban con la brisa. Las ventanas estaban siempre abiertas,
dando la bienvenida a la luz del sol y al aire fresco. Flores florecían por todas partes. Rosas, tulipanes, flores silvestres creciendo libremente en el jardín, pintando los terrenos con colores vívidos. Música flotaba desde el interior de la casa, mezclándose con risas incesantes resonando por el patio. Tres niñas pequeñas corrían una contra la otra sobre el césped verde. Emma, Sophie, Grace, 12 años, cabello largo y brillante, mejillas rosadas y saludables, altas y rebosantes de vida. No más camas de hospital, no más máquinas, no más sombra de muerte aferrándose a las paredes. Solo infancia, risas y alegría. Emma gritó mientras adelantaba a sus hermanas. ¡Soy más rápida!, Sophie protestó. «Estás haciendo trampa». Grace se lanzó delante de ambas, riendo brillante y fuerte. «Pierden». La niña que casi había muerto en la ventisca era ahora la corredora más rápida, la que reía más fuerte, la que vivía más plenamente. En la cocina, Charlotte preparaba un pastel arcoíris, una tradición cada año desde el día en que se convirtió en parte de esta familia. Alexander entró con harina por toda su camisa, su cara manchada con glaseado blanco como un payaso. Charlotte se giró y estalló a reír. «Te dije que te mantuvieras alejado del glaseado». Alexander se encogió de hombros con aire inocente. «Solo estoy haciendo control de calidad». Se acercó detrás de ella, la rodeó con sus brazos por la cintura y apoyó su barbilla en su hombro. Se quedaron así por un momento, mirando por la ventana a tres hijas jugando bajo el sol. Alexander habló, su voz baja y llena de sentimiento. «Sabes, nunca te he agradecido de la manera correcta». Charlotte sonrió. «¿Por qué? Esa es la milésima vez. Por salvarlas, por salvarme, por enseñarme que el poder no significa nada si no hay nadie con quien compartirlo». Charlotte se giró, levantó una mano a su mejilla y miró a los ojos que había amado durante 5 años. «Yo no salvé a nadie, Alexander. Solo les recordé a todos que el amor es más fuerte que el miedo». Él se inclinó para besarla, natural y suave, como había hecho 1000 veces antes. Las niñas llegaron corriendo y rompieron el momento. «Mamá, papá, terminamos. Vengan a ver». Agarraron a Alexander y Charlotte por las manos y los llevaron al jardín hacia la esquina más lejana donde se encontraba un pequeño árbol. Había sido plantado el otoño pasado y ahora estaba lleno de hojas verdes frescas, y en una rama baja, un pequeño letrero de madera colgaba cuidadosamente. Las letras estaban talladas a mano con la escritura de las niñas. Para Rose, quien nos enseñó que el amor nunca muere, solo crece. Charlotte se quedó quieta. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, pero eran lágrimas de felicidad. Grace le tomó la mano, voz suave. «Queríamos recordarla a su mamá, la hermana que nunca conocimos, la niña que empezó todo». Charlotte no podía hablar. Su garganta se apretó de emoción. Ella solo abrazó a las tres hijas, las mantuvo cerca, las lágrimas cayendo en su cabello. Alexander se acercó, las rodeó con sus brazos a las 4. Su familia, lo más preciado que jamás había tenido. Esa noche se reunieron alrededor de la gran mesa del comedor. El pastel arcoíris estaba en el centro, las velas brillando suavemente. Este año las velas no eran para las niñas, eran para Charlotte por su cumpleaños. La señora Sullivan estaba cerca, llorando como lo hacía cada año. Su voz ronca: «Feliz cumpleaños, mi niña». Marcus llevaba un sombrero de fiesta de princesa rosa, todavía luciendo ridículo como lo había hecho 5 años antes. Pero había aprendido a sonreír. Las niñas gritaron juntas: «¡Feliz cumpleaños, mamá!». Alexander se puso de pie y levantó su copa, y la habitación quedó en silencio, esperando.
Hace 5 años, una mujer con un abrigo viejo gastado y esperanza obstinada entró en nuestras vidas. Nos habíamos rendido. Los médicos se habían rendido. Incluso yo me había rendido. Hizo una pausa y miró a Charlotte. Sus ojos brillaban. Ella no trajo medicina. Ella no trajo milagros. Ella trajo algo más simple y mucho más fuerte. Ella trajo la creencia de que el mañana todavía vale la pena luchar por él. Levanten sus copas por Charlotte, mi esposa, la madre de mis hijas, la mujer que nos salvó a todos, no con medicina, sino con amor. Todos levantaron sus copas. Por Charlotte, Charlotte cerró los ojos, pidió un deseo y sopló las velas. Cuando abrió los ojos, miró a su alrededor. Emma sonrió de oreja a oreja. Sophie era tan dulce como siempre. Grace estaba metiendo un dedo en el glaseado y Alexander la miraba como si fuera su universo entero. Esa noche, cuando las niñas dormían, Charlotte y Alexander estaban en el porche bajo un cielo lleno de estrellas. Alexander habló suavemente. ¿Crees que ella puede verlo, Rose? Charlotte sonrió y miró las estrellas brillantes. Sé que puede. Probablemente esté mandando a los otros ángeles allí arriba. Alexander rió como madre, como hija. Charlotte le dio un ligero puñetazo en el hombro. Luego se apoyó en él. Se quedaron así en silencio pacífico. Alexander susurró, «Gracias por no rendirte con nosotros». Charlotte respondió, su voz cálida, «Gracias por darme una razón para esperar de nuevo». Se quedaron en silencio, mirando el cielo estrellado. Dentro de la casa, las risas de las niñas flotaban de vez en cuando, incluso en sus sueños. Y en algún lugar entre el cielo y la tierra, una niña llamada Rose estaba sonriendo, porque el amor de su madre no terminó cuando ella se fue. Se multiplicó. Curó a un hombre que una vez estuvo perdido. Salvó a 3 niñas pequeñas. Construyó una familia que nunca debería haber existido. Todo porque a veces la esperanza es la única medicina necesaria. Y en algún lugar entre el cielo y la tierra, el amor susurró de vuelta. Lo hiciste muy bien, mamá. Cumpliste tu promesa. El fin. Esta historia nos da muchas lecciones valiosas sobre la vida. Primero, la esperanza es una llama que nunca debe permitirse que se apague, incluso en las circunstancias más oscuras. Charlotte demostró que cuando todos se rinden, una persona determinada aún puede cambiar el destino. Segundo, el amor tiene el poder de curar cada herida. Alexander, un hombre poderoso que se había perdido, encontró el significado de la vida de nuevo a través del amor de su familia. Tercero, un pasado doloroso no nos define. Charlotte perdió a su hija, pero convirtió ese dolor en el impulso para salvar a otros niños. Finalmente, la familia no es siempre la gente que comparte nuestra sangre, sino la gente que elige quedarse, luchar unos por otros y amarse unos a otros sin condiciones. Queridos amigos, ¿cómo les hizo sentir esta historia? ¿Alguna vez han vivido un momento de desesperación y luego encontrado una luz de esperanza? ¿Alguien ha entrado alguna vez en su vida y lo ha cambiado todo? Compartan sus pensamientos en los comentarios a continuación. Nos encantaría escuchar las historias desde lo más profundo de su corazón. Si esta historia los conmovió, por favor suscríbanse al canal, denle me gusta y compartan este video con las personas que aman. Cada suscripción, cada me gusta, cada vez que se comparte, es un gran aliento que nos ayuda a seguir trayendo historias significativas todos los días. Deseando a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre, paz y felicidad cada día. Gracias por estar con nosotros. Adiós y nos vemos en el próximo.